Bien, para el análisis de hoy tenemos algo que a primera vista podría parecer intimidante. Mm, Son páginas y páginas de genealogías, listas de nombres que se remontan al inicio de los tiempos. Es fácil que los ojos se nos pongan, pues, vidriosos. Uno se pregunta, ¿por qué empezar una crónica histórica así? ¿No había una forma más emocionante de enganchar al lector? es la pregunta clave, ¿verdad? Y la respuesta es que estas listas no son un simple registro familiar. Son, digamos, el acta de fundación de una identidad. Ajá. El autor está haciendo una declaración de principios desde la primera línea. Antes de contar la historia de un reino, va a dejar claro que todo este pueblo disperso es, en su raíz, una sola y gran familia. O sea, es un argumento de unidad basado en un origen común. Exactamente. Entiendo, entonces no es un prólogo aburrido, es la tesis central. A partir de esa idea de familia, ¿hacia dónde nos llevan los textos? Pues nos llevan por tres grandes avenidas que están totalmente interconectadas. Primero, cómo esa unidad, que era teórica en las genealogías, se convierte en una realidad política y hasta festiva. Ok. Segundo, cómo el centro de gravedad de esa nación no es el palacio, sino el lugar de adoración. Es un reino con un corazón teológico. Y tercero, un tema que es como un pulso constante. La idea de que las acciones buenas y malas tienen consecuencias directas, visibles, casi inmediatas. Perfecto. Nuestra misión hoy será entonces desentrañar esa lógica interna. Ver cómo estas crónicas usan la unidad, la adoración y las consecuencias para contar su historia. Empecemos, pues, con esa idea de la unidad. De acuerdo, volvamos a esas genealogías. No son aleatorias. Trazan un linaje desde Adán, pasando por Abraham, hasta las 12 tribus. Pero después de eso, el texto nos muestra el momento en que se vuelve real. Cuando David es coronado, las tribus se le acercan y le dicen algo potentísimo. He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Suena casi poético. Es que es mucho más que poesía. Es una declaración política radical para la época. Hay que recordar el contexto. Vienen de una guerra civil bajo Saúl. Claro, el reino estaba fracturado. Exacto. El autor de Crónicas está usando somos tu hueso y tu carne como un pegamento para sanar esas heridas. Está diciendo que la lealtad tribal o política es secundaria. Frente a la identidad familiar. Eso es. El mensaje es claro. A pesar de las divisiones, el ADN es el mismo. Y parece que el mensaje caló hondo, porque la coronación no fue un acto protocolario. La descripción en el capítulo 12 es abrumadora. Los números son una locura. Totalmente. El texto se deleita en los detalles. 50,000 hombres de Zabulón dispuestos para la guerra y sin doblez de corazón. 37,000 de Neftalí, 120,000 de las tribus del otro lado del Jordán. O sea, imagina la logística de mover a toda esa gente. Esto no es una coronación. Es una demostración masiva de unidad. Es un censo convertido en celebración. Y el texto subraya la actitud con la que llegan, con corazón perfecto, de un mismo ánimo. No es una alianza forzada, no, para nada. Es un movimiento popular, entusiasta, y la culminación de todo es una fiesta de 3 días. El autor quiere que veamos la imagen, provisiones llegando en asnos, camellos, bueyes, harina, tortas de higos, vino, aceite. En abundancia, dice. Sí, y la frase que lo resume todo. Porque en Israel había alegría. Aquí es donde las genealogías del principio cobran vida. Esa lista de nombres se convierte en una familia real, reunida, celebrando junta. Es fascinante lo que sucede justo después. Con el reino unificado, la primera orden del día para David no es consolidar su poder militar. Uno esperaría, no sé, una purga, una campaña de expansión, claro. Pero no, se enfoca en algo que había sido descuidado. El arca de Dios. ¿Por qué esa era su prioridad? Esa es la genialidad de su liderazgo. David entiende que la unidad política que acaba de conseguir es frágil. Necesita un centro de gravedad más fuerte que él mismo. Ajá. Al decir, traigamos el arca, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, está haciendo 2 cosas. Primero, se diferencia sutilmente de Saúl. Sugiere que el reinado anterior fue negligente espiritualmente. Exacto. Y más importante,
Está diciendo que el verdadero centro de la nación no es él, es la presencia de Dios. Desplaza el foco del poder de lo político a lo espiritual. Una jugada maestra, pero el plan no sale bien a la primera, ¿no? No. El primer intento de mover el arca es un desastre. Termina en tragedia. Sí, y el contraste entre los dos intentos es una lección en sí misma. El primer intento está lleno de buenas intenciones. Nos dicen que David y todo Israel se regocijaban con todas sus fuerzas. Parecía una fiesta. Pero todo se detiene con la muerte de Uzá. Que solo intentaba evitar que el arca se cayera del carro. La reacción divina parece extrema, ¿no? ¿Por qué una consecuencia tan fulminante por un acto que parece bien intencionado? Aquí es donde el cronista nos enseña una lección fundamental. Es que no se trata solo de la intención, sino del método. La ley especificaba que el arca era tan sagrada que no podía ser tocada y debía ser transportada de una forma muy específica, sobre los hombros de los levitas. Ponerla en un carro nuevo era un acto de irreverencia, era tratar lo sagrado como algo común. Ya veo. La muerte de Usa, por brutal que parezca, establece un principio innegociable. La santidad de Dios exige obediencia precisa. David queda aterrorizado y deja el arca. Pero luego lo intenta de nuevo, y esta vez es, completamente diferente. Es la noche y el día. En el capítulo 15 vemos a un David que ha aprendido la lección. No hay improvisación. Hay una preparación meticulosa. Exacto. Primero, reconoce el error. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Luego, organiza todo. Santifica a los sacerdotes, designa a los cantores por nombre, Asaf, Emán, organiza una orquesta completa. Convierte el traslado en una liturgia nacional. Y esta vez la celebración es un éxito. El propio rey David, vestido no con sus galas reales, sino con un efod de lino, danza con toda su fuerza al frente de la procesión. Ese es el clímax. Sí. La adoración correcta no solo evita la tragedia, desata una alegría incontenible. Y esa centralidad de la adoración se convierte en el proyecto de su vida. Aunque no pueda construir el templo. Exacto. Dedica el resto de su reinado a prepararlo todo. Organiza los 24 turnos de sacerdotes y músicos y acumula una cantidad de recursos que desafía la imaginación. Los números son, de nuevo, alucinantes. 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Estamos hablando de cifras astronómicas casi imposibles. Es el presupuesto de una superpotencia moderna destinado enteramente a un templo. Para el cronista, el futuro del reino no depende del ejército, sino de la correcta y continua adoración a Dios. Y este principio, esta idea de consecuencias inmediatas, parece ser una ley fundamental en Crónicas, ¿verdad? No se limita solo al arca. Es como una ley de la física espiritual que gobierna todo el relato. El ejemplo más claro es el del rey Saúl. El texto no se anda con rodeos. Es muy directo, casi como el informe de un forense. Así murió Saúl por su rebelión, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. No hay ambigüedad. Causa A más causa B igual a consecuencia C. Entiendo el caso de Saúl, fue una desobediencia prolongada, pero el incidente del censo de David me parece más complejo. Un censo es una herramienta de buen gobierno. ¿Por qué aquí provoca una plaga que mata a 70,000 personas? La escala del castigo parece, de nuevo, desproporcionada. Es una pregunta muy pertinente. Es que desde la perspectiva del cronista, el censo no era un simple acto administrativo. Era un acto de orgullo, de desconfianza. ¿Desconfianza en qué? En lugar de confiar en el poder de Dios, David quiso confiar en el poder de sus ejércitos, en la fuerza de sus números. Era un desvío sutil pero fundamental de la fe. Y en este universo de causa y efecto, un pecado del líder tiene consecuencias nacionales. Claro, pero este principio no es solo negativo. El texto también muestra la otra cara de la moneda con la misma claridad. Absolutamente, y a veces en los lugares más inesperados. Por ejemplo, en medio de las genealogías, de repente el texto se detiene para contarnos la historia de un hombre llamado Jabes. Sí, eso rompe todo el ritmo. ¿Cuál es su función ahí? Es una cápsula perfecta de la tesis del libro. Jabes, cuyo nombre significa dolor, hace una oración simple y directa. Pide bendición, ensanchar su territorio. Y la respuesta es igual de directa.
y le otorgó Dios lo que pidió. Fin. Es un microcosmos del principio. Una petición sincera recibe una respuesta positiva e inmediata, como lo que pasó con Obed-Edom, el hombre que se quedó con el arca después de la muerte de Usa. Precisamente. Pensemos en eso. El arca acaba de ser causa de una muerte fulminante. La mayoría estaría aterrorizada, pero Obed-Edom la acoge en su casa. Y el resultado es bendición. Exacto. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Es una recompensa inmediata por acoger la presencia de Dios de la manera correcta. Incluso la terrible historia del censo termina con una aplicación de este principio en positivo, ¿cierto? Sí, es la resolución de la crisis. Cuando David se arrepiente, va a comprar la era de Ornán para construir un altar. Ornán le ofrece todo gratis, pero David se niega con una frase que es clave. ¿Cuál? Es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Holocausto que nada me cueste. Esa frase tiene mucho peso. Tiene todo el peso. Significa que la verdadera adoración, el verdadero arrepentimiento tiene un costo. Debe implicar un sacrificio personal. Y en el instante en que David paga el precio y ofrece ese sacrificio, la respuesta divina es tan inmediata como el castigo. Dios responde por fuego desde los cielos, y la plaga se detiene en seco. El ciclo de causa y efecto se completa. Así que si recapitulamos, partimos de unas genealogías que parecían un directorio telefónico y llegamos a una teoría de gobierno bastante radical. ¿Sí? Una nación forjada sobre una identidad familiar. Un reino cuyo motor principal es una adoración organizada. Y un universo moral donde las reglas son claras y los resultados inmediatos. Acción nacional. Claro. Esa adoración, cuando se hace bien, atrae bendiciones tangibles. Y cuando se rompen las reglas, las consecuencias también son tangibles. Lo que las crónicas proponen es una idea radical. La estabilidad de una nación depende de su vida espiritual. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. A David, el hombre de guerra que unificó el reino, se le prohíbe explícitamente construir la casa de Dios. Esa tarea se reserva para su hijo Salomón, cuyo nombre significa paz. Es una conclusión fascinante, ¿no? Dios le promete a David: Salomón será su nombre, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. El texto parece sugerir que la guerra y la unificación, por necesarias que fueran, eran solo el preludio. Sí, que la paz duradera no se presenta como el objetivo final en sí mismo, sino como la condición necesaria para poder llevar a cabo la obra más importante, la construcción del templo. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta para meditar. ¿Qué dice sobre los valores de una nación cuando su mayor periodo de paz se presenta, no como un fin, sino como el prerequisito para poder edificar una casa de adoración? Nos hace pensar en el propósito último de la paz y la estabilidad. Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.